La promesa avances. Atención, les revelo de inmediato que tras el mármol brillante del Palacio Luján se oculta un secreto que hará temblar todas sus certezas, y que la promesa susurrada en un jardín nocturno no es en absoluto lo que creían. Prepárense para descubrir que la joven Ángela no es solo la hija inocente de nobles en pugna, sino el epicentro de una guerra silenciosa entre poder y venganza, porque hay quien afirma que su verdadero padre no es otro que don Lisandro, el famosísimo duque de Carvajal y Fuentes. Y que aquella promesa hecha años atrás entre doña Leocadia y el duque no fue un simple juramento de amor, sino un pacto oscuro sellado con sangre y chantajes, un pacto que hoy resurge de las sombras dispuesto a reescribir el destino de todos. Imaginen un lunes cualquiera, las cortinas de terciopelo aún echadas, el aire cargado de antiguos perfumes y, mientras los criados deslizan sus pasos en silencio por los pasillos, un mensajero a caballo irrumpe con una carta sellada. En ese instante la vida de la familia Luján cambia para siempre, porque ese papel amarillento contiene la frase mágica que reactiva la promesa y sacude hasta los cimientos a la matriarca, doña Leocadia, mujer de pasado tormentoso y mirada inquisitiva que durante años ocultó relaciones clandestinas con hombres de gran poder, acumulando secretos como joyas preciosas. Pero antes de continuar, si quieres estar al día y recibir en primicia los vídeos de la promesa, escribe sí en los comentarios. Les hablo de ese rostro, una sonrisa fuera de lugar mientras estrechaba la mano del marqués de Velasco, un escalofrío recorriendo la espalda de quienes lo veían, porque todos sabían que tras su elegancia se ocultaba un juego de intereses y corazones rotos. Y ahora comprendemos por qué don Lisandro llegó en secreto, no solo para tratar asuntos políticos con el rey Alfonso XI, sino para reclamar lo que considera suyo por derecho, la hija que nunca pudo reconocer. Si han entendido bien, la promesa no era entre amantes buscando una fuga romántica, sino entre dos espías del poder, hombres y mujeres dispuestos a todo para asegurarse una herencia, una heredera capaz de reforzar alianzas y forjar nuevos lazos. Y mientras en Flicky el audio les hará percibir el crujido de esa información explotando como un cañonazo, sepan que el verdadero drama comenzó cuando Ángela, ajena a todo, halló en el laberinto de libros de la vieja biblioteca una llave de plata con un símbolo heráldico que nadie le había enseñado. Ese emblema pertenecía precisamente a la casa de Carvajal y Fuentes, y fue la prueba de que ella no era de sangre Luján, sino fruto de un intrincado complot aún más antiguo. Imaginen el hielo en los ojos de su madre, doña Eugenia, cuando la vio desvanecerse entre los estantes polvorientos, con el corazón en un puño y la esperanza temblando. Quizá esa sensación indefinida de no pertenecer a su familia fuese más cierta de lo que nadie había osado admitir. He aquí el primer giro. ¿Quién dejó caer esa llave? ¿Un criado cómplice de don Lisandro? ¿O un enemigo interno de los Luján decidido a sembrar el caos desde dentro? Les relataré de un mozo de aspecto inofensivo, todo nervios y miradas huidizas, que en un descuido entregó sin querer ese secreto a Ángela, abriendo la caja de Pandora. Pero volvamos a la noche en que todo estalló, el gran baile de máscaras. Luces centelleantes. Música barroca. Máscaras de terciopelo y encajes. El fulgor de los diamantes de la corte reflejando aspiraciones y anhelos. Fue entonces cuando don Lisandro hizo su entrada triunfal pisando con arrogancia las alfombras rojas, y cada dama que se volvía lo hacía entre el deseo y el temor. Recuerden la palabra clave, la promesa, porque en el centro de ese baile resonaba el eco de un juramento que vibraba entre los mármoles: Ángela conocerá la verdad. Un mensaje críptico susurrado en la penumbra de un pasillo lateral por un emisario del duque a una doncella de confianza, bajo la mirada pétrea de un busto del rey Alfonso XI. Fue en ese instante cuando toda la corte se paralizó, como si el tiempo se hubiera detenido. Ángela, indiferente al riesgo, se disponía a ejecutar el minueto con el joven príncipe Fernando, y todos la observaban con admiración, excepto don Lisandro, que la escrutaba con una intensidad casi dolorosa. Pero justo cuando la música se volvió frenética y los bailarines parecían deslizarse hacia el destino, una figura enmascarada se interpuso entre ambos. Era el capitán de la Mata, amigo de la infancia de Ángela y enamorado en secreto de ella. «Debo hablar contigo», murmuró con voz urgente. Ella lo siguió abandonando el baile y segundos después, un grito retumbó en el salón: traición. Un noble había presenciado el gesto y la noticia se propagó como fuego. Ángela y el capitán huían enamorados, traicionando a la familia. El pánico estalló, antorchas se encendieron, y mientras la multitud se abalanzaba sobre los jóvenes, otra revelación sacudió el palacio.
doña Leocadia había mentido durante años sobre la muerte de su primer marido, un caballero de sangre azul español, que en realidad vivía oculto en un convento en Galicia, dispuesto a reclamar el título y la dote que le habían sido arrebatados. Un segundo giro que fracturó lealtades y amistades. La vieja camarilla Luján se dividió en dos bandos. Por un lado quienes defendían la legitimidad de Ángela, por otro los que apoyaban los derechos del fantasma con derecho a herencia. Y en medio, la promesa que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos sabían haber quebrantado. En ese caos don Lisandro aprovechó para tomar a Ángela del brazo, arrastrándola a una cámara secreta tras el Salón Dorado, y le mostró documentos originales fechados 10 años atrás, con su firma como padrino en el nacimiento de Ángela. Aquellas páginas amarillentas eran la prueba irrefutable, ya no cabía duda. Ángela era su hija natural, nacida de esa promesa susurrada en una noche de luna llena, cuando el corazón de doña Leocadia latía con remordimiento y ansias de redención. Ella se desplomó, sus rodillas cedieron, y en ese momento don Lisandro comprendió que había alcanzado su objetivo, el testamento secreto de Leocadia, en el que ésta legaba la mitad de sus posesiones a su hija ilegítima, reconociendo su noble linaje. Pero el duque no se detuvo ahí, impuso una cláusula draconiana, un juramento de lealtad que Ángela tuvo que recitar en voz alta ante un notario oculto: juro honrar la promesa hecha por mi madre y servir a la corona con devoción. Esas palabras incendiaron la estancia, y la disyuntiva quedó clara: Ángela debía traicionar a la familia que la había criado o renunciar a su herencia y a su destino. Mientras la balanza pesaba sobre su corazón, una puerta tras ella se abrió sin ruido y apareció Eugenia, la madre adoptiva, con los ojos enrojecidos y la firme determinación de salvarla a toda costa. Y aquí llega el tercer giro: Eugenia no era la simple esposa del marqués Luján, sino una antigua cómplice de doña Leocadia, envuelta en viejos complots de corte, que había fingido su propia muerte durante una epidemia para eludir una orden de arresto por alta traición. Regresada bajo identidad falsa, había jurado proteger a Ángela incluso a costa de su propia vida, y en el forro de su capa guardaba una misiva de perdón firmada por el mismo rey Alfonso XI, entregada por un emisario misterioso que se decía amigo íntimo del duque. La tensión alcanzó su clímax, don Lisandro, decidido a hacer valer sus derechos, Eugenia, dispuesta al sacrificio, y Ángela, en medio, con la promesa de una herencia y el peso de una elección imposible. Pero esperen, aún no termina. Entre los murmullos de aquella confrontación, un disparo resonó en el Salón Dorado, y todos corrieron a ver qué había sucedido. El proyectil había atravesado un retrato real, sin herir a nadie, y en el suelo apareció una nota escrita con tinta carmesí: la promesa está rota. Nadie entendió al instante su significado, hasta que un criado tembloroso confesó haber visto una figura encapuchada escapar por los jardines traseros con un rollo de pergamino bajo el brazo. Y en esa noche la sombra de un traidor aún mayor se cernía sobre ellos, quien buscaba sabotear el pacto entre Ángela y don Lisandro. ¿Un rival político? ¿Un pariente oculto? ¿O acaso el propio monarca, cansado de la influencia desmedida de su consejero? Mientras la turba se dispersaba en un coro de gritos y dudas, la promesa goteaba como cera caliente sobre los suelos marmóreos, suspendida en el aire, aguardando ser reparada o definitivamente destrozada. A la mañana siguiente los pasillos del palacio eran un hormiguero de susurros. Espías reales ocupaban las estancias en busca del rollo desaparecido. Campesinos reclutados apresuradamente para declarar. Pero sobre todo entró en escena un nuevo personaje, el conde de Montemor, pariente lejano de don Lisandro, de aspecto más afable que el duque, pero con ojos fríos como acero. Se rumoreaba que él había enrollado el pergamino y lo había sustraído, con la intención de usarlo para chantajear al duque. En un encuentro clandestino bajo la luna, ofreció a Ángela una salida: si traicionas a tu padre y te unes a mí, te garantizo un futuro en la corte de Navarra. Una oferta irresistible que colocó a la joven en el corazón de un triángulo de poder con salidas cerradas. Mientras el conde susurraba promesas de gloria, Eugenia corría a contarle a don Lisandro su último descubrimiento: el rey planeaba un matrimonio político entre Ángela y el joven príncipe de Castilla para reforzar alianzas, pero esa unión solo existía en documentos manipulados con el fin de excluir al duque de la línea de sucesión.